¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Me alegro. Entonces vamos a empezar la clase. ¿Tienen alguna pregunta de la clase pasada? En la clase pasada estuvimos viendo el procedimiento registral, ¿no es así? ¿Cuáles son las características esenciales de este procedimiento registral? Es un procedimiento no contencioso, es decir, que no cabe oposición, salvo ya la norma expresa, que es la ley 3313, en caso de falsificación de documentos o suplantación de personalidad, puede intervenir el juez, el notario, el cónsul o el árbitro, ¿no? Que tenga evidencia de que ha habido efectivamente una falsificación de documentos o suplantación de personalidad. Entonces, esa es una de las características del procedimiento registral. En segundo lugar, es un procedimiento especial. Y es un procedimiento especial porque tiene una normatividad específica frente al procedimiento administrativo general. El procedimiento administrativo general, como ustedes saben, se rige por la Ley General de Procedimiento Administrativo, por la Ley de Procedimiento General 27444, según la cual se establecen pues determinadas características al procedimiento administrativo. En ese sentido, cabe hacer algunas diferencias. El procedimiento administrativo general tiene un propósito que es establecer la relación entre los administrados y la administración. En cambio, tratándose del procedimiento registral, el propósito es lograr la inscripción de un determinado título. Y en ese sentido, ¿qué es lo que se establece las normas de procedimiento registral? En primer lugar, que la solicitud que se presenta para obtener esta inscripción se denomina título, o sea, la documentación se denomina título. Y hay ahí un procedimiento que nosotros le llamamos procedimiento de rogación. Otros dicen no es un principio, no es un principio, la llamada rogación, dicen otros. Lo que significa es que, ya lo hemos dicho con anterioridad, que el registrador no puede proceder motu propio, sino que el registrador tiene que proceder a instancia de alguien. Por todo eso este principio de rogación se llama principio de instancia o a pedido de alguien. Entonces se inicia el procedimiento con la anotación que se hace en el libro diario. Y esto es lo que se llama el asiento de presentación. Este tema es muy importante porque este asiento de presentación le da categoría registral al registro, perdón, al título, al documento, le da categoría registral. Y entonces, a partir de esto, ya se generan una serie de aspectos importantes. Uno de ellos es de que se va a bloquear cualquier otra inscripción incompatible con este título. ¿Y qué tiempo dura el asiento de presentación? El asiento de presentación dura en principio 35 días. ¿Qué días? ¿Días calendario? No. Días hábiles. ¿Y qué se entiende por días hábiles? Los días en que funciona el registro, el libro diario del registro.
porque hay otras circunstancias que podrían determinar que el registro no funcione, independientemente de que si son días laborables o no laborables a nivel general, ¿no? Pudiera haber eventualmente, por ejemplo, una paralización de labores, etc. Entonces, estos 35 días, habíamos dicho también que se dividen en los primeros 7 días para que el registrador se pronuncie y los últimos 6 días para que el registrador inscriba el título. Entonces, el registrador, durante los primeros 7 días, puede proceder a calificar el título. ¿Y qué significa calificar el título? Significa hacer el análisis de que si el título que tiene bajo su competencia en ese momento puede acceder o no puede acceder al registro. Algunos han llamado por eso a este principio que nosotros consideramos que debe llamarse siempre principio de legalidad, principio de calificación. Y en realidad, ¿por qué consideramos que se debe llamar principio de legalidad y no principio de calificación? Porque en realidad la calificación viene a ser la función que cumple el registrador, que se denomina función calificadora. ¿Y qué es la función calificadora? Es el deber derecho que tiene el registrador de pronunciarse sobre un determinado título. Estamos usando esta frase, deber derecho, es decir, que el registrador no puede dejar de calificar un título. Así como el juez no puede dejar de pronunciarse sobre un pedido que se le haga, así el registrador tampoco puede dejar de pronunciarse. Y en segundo lugar, tiene un derecho, es decir, si él ya tiene bajo su competencia un determinado título, es su decisión, ¿no es cierto? Ahora, si se produce una apelación, ¿de quién será esta decisión? Esta decisión será del tribunal registral. Entonces, es pues esta función calificadora que el registrador tiene que cumplir escrupulosamente. Y hemos dicho que puede pronunciarse sobre varios aspectos, ¿no? Pero en principio, lo que dice el Código Civil es que debe pronunciarse sobre la legalidad de los documentos, ¿no? Pero básicamente era el aspecto formal, ¿no? Es decir, sobre si se ha cumplido en esta expedición de los documentos el aspecto formal. Por eso, habría que admitir, ya, habría que ver primero si, por ejemplo, el documento está firmado por el notario o por el funcionario público que está presentando ¿cómo se llama? Que está autorizando el documento. Pero he visto, por ejemplo, el otro día una observación de una registradora que dice que la firma de la notaria, que en este caso era una dama, no coincide con la firma que tiene registrada. O sea, también ya a veces son excesos. Bueno, pero en fin, es interesante la casuística que se presenta en estos casos. Entonces, otro aspecto que tiene que calificar el registrador es la capacidad de los otorgantes. Pero ya habíamos recalcado también que quien tiene contacto con la persona es el notario. Y el registrador no va a tener contacto con la persona para analizar la capacidad, sino va a tener contacto con los documentos.
con lo que aparece en el registro. Por ejemplo, un poder ha podido ser revocado y en consecuencia ya quien actúa no puede, digamos, actuar válidamente por lo que el registrador podría ahí tener o podría hacer un cuestionamiento. Y finalmente, la validez del acto, que es un tema bastante discutible, pero eso es lo que permite nuestro Código Civil, o sea, darle al registrador la posibilidad de que se pronuncie sobre esto. Sin embargo, el propio Código Civil, de conformidad con la modificación dispuesta por el Código Procesal Civil, ha establecido que si se tratan de documentos provenientes de sede judicial, es decir, que contengan resoluciones de carácter judicial, no corresponde que el registrador haga observaciones, haga este tipo de análisis minucioso como cuando se trata de otros documentos, porque se supone que el juez ya lo ha merituado convenientemente. ¿Y qué puede hacer? Dice, lo único que puede hacer es pedirle información al juez, pedirle que aclare el juez. E incluso hay una resolución, hay una directiva que dice que si el registrador, perdón, el juez insiste, prácticamente obliga o conmina al registrador a inscribir, y a fin de evitar que haya procedimientos o procesos, digamos, judiciales sobre esto, el registrador inscriba, pero deje constancia de que se ha producido de esta manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay pues una directiva con el objeto de salvaguardar un poco a los registradores y dejar constancia de eso en la eventualidad de que pudiera haber una responsabilidad de orden penal o de orden civil para el registrador. Entonces, el registrador, siendo conminado a inscribir a fin de que no se le denuncie por resistencia al mandato judicial, entonces procede de esta manera, pero va a salvar su responsabilidad e incluso los propios usuarios del registro, las personas que quieren acceder digamos, al registro para analizar el tema en cuanto a la titulación, también sepan cómo es que se ha producido esto. Entonces, hasta ahí estamos, digamos, ya como revisando el tema, y hay un aspecto al que yo quería mencionar a ustedes, es que este asiento de presentación va a ser muy importante, como lo vamos a ver más adelante, pero recalcar también que la finalidad del procedimiento registral es lograr la inscripción. Entonces, se culmina con la inscripción. Si alguien puede oponerse, hasta antes de la ley 3313 no cabía ninguna oposición. Con la ley 3313, repito, sí cabe una oposición al trámite, siempre y cuando lo haga el notario, el juez, el cónsul o el funcionario, ¿no es cierto?, que detecte, que compruebe, que tenga evidencia de que ha habido una falsificación de documentos atribuidos a él o una suplantación de personalidad. ¿Qué significa suplantación de personalidad? Que una persona se ha presentado en vez de otra, aparentando ser otra, ¿no? Entonces, esas situaciones son las que se están dando ahora
desde el punto de vista del procedimiento registral. Profesor, Ahora, sí, Cedric tiene una pregunta. a ver, adelante, Cedric. Adelante. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. ¿Se me escucha correctamente? Sí, muy bien. Quería hacerle una pregunta. Aprovechando que estábamos discutiendo el tema de los documentos que proceden de la autoridad judicial, ¿qué sucede con los documentos que provienen de los árbitros, ¿no? Por ejemplo, un laudo que ha sido emitido o una decisión que quede firme procedente de una autoridad arbitral. Se hace un paralelo con lo que sucede con lo que inscribe un juez o no, o tiene importantes diferencias. Y mi otra pregunta era si es que en la ley 3313 se contemplaba la posibilidad de que un árbitro también se oponga o es taxativamente el notario, juez, cónsul o funcionario en cuestión. Ya, gracias, Cedric. No, sí es posible que el árbitro se oponga. También está contemplado en la ley 33.3. Y en segundo lugar, incluso desde el punto de vista constitucional se equipara a la labor del árbitro con la labor del juez. O sea, también es posible que, o sea, está contemplado digamos, el tema del árbitro, lo que tú preguntabas en primera instancia. O sea, sí es posible, ¿ya? En otras palabras, lo que dice el árbitro es lo mismo que diría el juez, ¿no? Ahora, esto, como tú comprenderás, que todavía está un poco en desarrollo y entonces el árbitro no va a tener probablemente la posibilidad de combinar al registrador, ¿no? Como sí lo puede hacer el juez, pero eso es más o menos está así el desarrollo, porque tú sabes que el arbitraje, pues, si bien en el Perú hubo arbitraje en el Código de 1852, el Código de 1852 ya contemplaba el arbitraje, pero en el Código de 1936 no ha habido mucho desarrollo. Recién ya con la nueva Constitución, etcétera, y con la legislación actual es que el arbitraje está tomando bastante auge, pero todavía estamos en una situación pues de que todavía están dándose los primeros pasos, ¿ya? Por lo tanto, sí existe esa posibilidad, pero no hay esta digamos, fuerza coercitiva que se puede tener incluso tratándose de los árbitros respecto de los jueces, ¿no? No sé si te he respondido claramente, mi querido Cedric. Ahí tiene Jacqueline, creo que también quiere intervenir. Sí, ¿Está bien? doctor, por mi parte está claramente respondido. Muchas gracias. Muchas gracias, Cedric. Jacqueline. Buenos días, profesor. Yo tenía una consulta justamente relacionada a la falsificación o suplantación, que si no es algo contraproducente que solamente pueda ponerse el notario, juez y cónsul y no finalmente una persona, no sé, natural o jurídica que pueda ser el afectado con el acto de falsificación o suplantación, que finalmente puede que en el caso esté inmerso el notario porque suplantaron, no sé, o sea, falsificaron sus documentos, sus sellos, sus firmas, pero también finalmente ese acto afectaría a una persona, no simplemente al notario. Entonces, ¿no es un poco contraproducente que no permita esta oposición o hay alguna otra vía que tiene una persona para poder cuestionar esto? Ya, Jacqueline, muchas gracias. Mira, pero pasamos de una situación en la cual nadie podía oponerse. O sea, incluso se sabía, el notario incluso podía saber que había un título que había sido falsificado, pero que ya estaba en trámite. Lo único que podría hacer es, por decirte, enviar a Mese Partes alguna comunicación o llamar al registro, etcétera, pero no se podía parar eso, no se podía interrumpir eso, no se podía
no había ninguna posibilidad de oposición. Entonces, ¿qué cosa tenía que ser registrado? El registrador de alguna manera, por ejemplo, podría ver algún otro aspecto en el cual pudiera basarse la no inscripción, ¿no? Pero por eso decía, de una posición de esa naturaleza, se ha ido ahora a otra posición en la cual efectivamente sí hay un interés. ¿Cómo se va a enterar el notario de que le han falsificado o de que ha habido una suplantación de personalidad? Porque va justamente el interesado, o sea, el interesado, o sea, la persona interesada, la persona afectada, va donde el notario y le dice, señor, me han suplantado, ¿no? Yo soy la persona, la identifican con su identificación biométrica y la persona que ha intervenido en mi nombre no es tal, o están presentando estos documentos como si fueran suyos. O sea, si hay, la persona que está afectada puede acudir justamente o al notario, al juez, al funcionario público o al cónsul para reclamar, ¿no? O sea, para decir esto está pasando. Lo que pasa es que no puede hacerlo directamente. Y tú dirás, bueno, ¿y qué es lo que tiene que hacer? La posición que tiene que hacer es acudir al Poder Judicial. O sea, ante el Poder Judicial puede impugnar, ¿ya? Pero, ¿cuál es el sentido de esta norma? El sentido es, digamos, darle una cierta protección por un determinado tiempo también, ¿no? Porque dice la intervención del notario será en tal sentido y bueno, esta anotación va a durar por un año, por decirte, en espera de que el interesado plantee justamente su acción judicial, su impugnación judicial. O sea, es un poco, si se quiere ganar tiempo, pero el interesado obviamente que tiene derecho a intervenir, pero no directamente, ya que de lo que se está tratando es de evitar también que haya pues todo un caos, ¿no? Por eso que ha habido esta orientación, pero naturalmente que puede intervenir y de hecho en la práctica se da así, o sea, el notario por sí no va a intervenir si es que no le pide a alguien, ¿no? Y generalmente, ¿quién es ese alguien? La persona que está siendo afectada. ¿Está bien? Sí, profesor, muchas gracias. Gracias. Anthony, adelante. Sí, profesor, buenos días. Mi pregunta iba un poco relacionada a ese tema, pero ahora ya en este nuevo contexto, bueno, de COVID y también tecnológico, quería saber cómo es el rol del notario en frente a los documentos que tienen firma digital o que tienen algún signo para, digamos, validar que la persona que lo ha firmado digitalmente es la que está presentando el documento. Quería saber cómo iba por ahí actualmente el rol de los notarios. Mira, en principio, los documentos que se presentan al registro para la inscripción son documentos que son firmados físicamente. No, no son firmados digitalmente. Entonces, eso todavía está, digamos, en una situación en la que lo que hace el notario es remitir al registro el parte a través de un programa que se llama SIS Notario y se emite el parte vía telemática, o sea, a través de internet, pero los documentos tienen que ser firmados físicamente. O sea, por ejemplo, una escritura pública, que es la que tiene acceso al registro, tiene que ser firmada físicamente por los interesados. Y en consecuencia, hasta donde yo tengo información, no va a ser posible por ahora pedir una inscripción de un título utilizando que haya sido firmado digitalmente. ¿Ya? Esa es la situación actual. También esto hay que
considerar que esta cuestión del COVID, pues es una cosa que ha venido así de un momento a otro y no se ha, todavía no se ha tomado diversas acciones que podían eventualmente adoptarse, pero en la práctica ahora no está siendo usada la firma digital para digamos, presentar un título. O sea, las escrituras públicas tienen que firmarse físicamente, no cabe firmar digitalmente. No sé si te satisface la respuesta, si quieres puedes aclarar algo. Anthony. Sí, profesor, muchas gracias. De hecho, yo tenía esa duda porque no sabía si es que ya con este contexto se había previsto esa posibilidad, pero tal como comenta, no lo han contemplado aún, lo cual me parece todo. Claro, quizás más adelante. Eh, Pensé que dada el contexto ya se había previsto, pero muchas gracias, doctor. Sí, me satisface la respuesta. Gracias. Ya, Anthony, muy bien. Milagros, adelante. Sí, buenos días, doctor. Mi pregunta está relacionada con lo que mencionó sobre la oposición. Si es que solo se podría poner el notario, juez y cónsul, o también el tercero. No, el tercero no puede oponerse directamente, Milagros. Incluso una de las características de este procedimiento es que no cabe intervención o oposición de terceros, ¿ya? Entonces, no cabe que el tercero se oponga directamente. El tercero lo que puede hacer, como ya lo dije anteriormente, es ir donde el notario, ir donde el juez, ir donde el cónsul, o ir donde el funcionario y plantear ahí su reclamo para que éste lo analice. Bueno, y el notario eventualmente podría no hacer nada, entonces ya incurre también en responsabilidad, ¿no? Entonces, pero directamente no lo puede hacer. ¿Ya? Milagros. Ya. ¿Está bien? Gracias, doctor. Sí, pero De sí nada. puede hacerlo a través del notario, entonces, o del Sí, juez. sí, claro. Pero digamos, en principio queda a decisión del notario tomar la acción. Y el interesado, pues, podrá hacerlo después judicialmente, ¿no? Ahora, si el notario no lo hace, también incurre en responsabilidad, porque el usuario podría quejarlo al notario, pues, señor, he hecho este reclamo y el notario no me ha hecho caso, entonces lo puede quejar ante el Colegio de Notarios o ante el Consejo del Notariado, al Ministerio de Justicia, pero quien al final va a resolver es el Consejo, el Colegio de Notarios a través del Tribunal de Honor. Analizará la conducta del notario y eventualmente puede abrir proceso o eventualmente puede sancionarlo, etc. ¿Ya? Ya. Gracias, doctor. Ya, mira, dime, Cedric. Cedric, Doctor, adelante. ¿se me escucha correctamente? Sí, muy bien. Quería hacerle una consulta ulterior, doctor. Imagínese que, por ejemplo, yo tengo conocimiento de que a través de una notaría se está elevando o se ha dado supuesto de suplantación o falsificación y en realidad ese documento es falso, ¿no? No ha pasado por la notaría. Entonces yo voy a la notaría, pongo en conocimiento del notario, el notario efectivamente dice, sí, yo no he emitido ese documento, genera la anotación de la que estamos hablando a raíz de la ley 30313. Entonces ya mientras tanto tengo un tiempo para yo iniciar las acciones judiciales correspondientes, ¿no? ¿Cuál sería la manera más rápida, la manera más efectiva de encauzar esto en la vía judicial? Iniciar un proceso de nulidad de acto jurídico y solicitar una medida cautelar fuera del proceso o dentro del proceso para inmovilizar la partida. Es decir, además de esta oposición que va a hacer el notario, ¿cómo correspondería defenderse judicialmente ante el trámite, ante el avance de una inscripción, que bueno, es una oposición, ¿no? Pero es temporal, sobre un documento falso? Mira, yo lo que creo es que independientemente de la acción judicial que se debiera plantear, debiera plantearse una medida cautelar, ¿no? No sé si esa medida cautelar es de no innovar o algo así, pero es un tema ya de orden judicial, ¿no? Pero
que hay que plantear una medida cautelar, me parece que sí, que es importante, porque si no, si esperamos el desarrollo del procedimiento, pues demora bastante, ¿no? Ahora, también tienes que tener en cuenta que el hecho de anotarse la demanda ya implica que se está rompiendo la buena fe de alguien que quisiera contratar en base al registro, porque esta persona ya no podría alegar buena fe porque está ya anotada la demanda. Y en consecuencia, eso es también importante, porque el que quisiera, digamos, actuar o contratar en base a eso, pues ya se va a encontrar con que hay una anotación de demanda y en consecuencia va a estar sujeto el caso a lo que se decida en la demanda, ¿no? Entonces, incluso hay allí un otro aspecto que tiene que ver con lo que estamos tratando, que es justamente que se prorroga el asiento de presentación. O sea, hay una prórroga del asiento de presentación hasta que se anote la demanda en el registro, ¿no? Cuando se plantea una acción contenciosa administrativa también. Así que ya la anotación de la demanda en el registro va a romper la buena fe que pudiera alegar una persona que viene contratando después, ¿no? El que va a contratar después ya no puede alegar la buena fe. Volviendo a tu pregunta, yo pienso que sí cabría la posibilidad de que haya una demanda y una medida cautelar, ¿no? Que podría ser medida cautelar de no innovar, creo yo, ¿no? Pero bueno, yo no soy experto en litigios, así que la posición más bien de notario, tú sabes que es evitar el litigio, ¿no? Lo posible evitar el litigio. Así que desde el punto de vista procesal habría que conversar con algún experto en materia jurisdiccional que oriente esto, ¿no? ¿Qué es lo que se podría hacer? Pero en principio, lo que no me cabe duda es que además de la demanda, hay que plantear una medida cautelar. No sé Gracias, si he doctor. respondido adecuadamente lo que tú me has preguntado, mi querido Cedric, pero bueno, Sí, eso es lo que opino. está, ¿Ya? está muy claro por mi parte, doctor. Gracias. Ya, cómo no. Entonces, bueno, entonces aprovecho la pregunta de Cedric para decirle lo siguiente. El asiento de presentación tiene una vigencia en principio de 35 días. Puede ser prorrogado y vamos a ver en qué casos puede ser prorrogado. Pero mientras esté vigente el asiento de presentación, no cabe que otro título que viene detrás de este título se inscriba. O sea que está bloqueando a los títulos que vienen después. Entonces, ¿qué pasa y en qué casos se prorroga este asiento de presentación? Se va a prorrogar, por ejemplo, cuando hay una apelación. Un título que está viendo por un registrador, que está siendo visto por un registrador, ha formulado una observación, hay una apelación, lo va a resolver el tribunal registral, y mientras resuelva el tribunal registral, hay una prórroga del asiento de presentación. Pero también hay una prórroga del asiento de presentación si el tribunal no ha dado la razón a quien apeló y interpone una acción contencioso-administrativa. Esta acción contencioso-administrativa puede oponerse dentro de los 3 meses siguientes al pronunciamiento del tribunal. Pero además se prorroga el asiento de presentación. O sea, sigue este asiento de presentación prorrogado. Sigue impidiendo que vengan otros títulos que están detrás. ¿Y por cuánto tiempo?
¿será hasta que termine el juicio? No es hasta que termine el juicio, porque eventualmente eso puede durar años, ¿no es cierto? Entonces es hasta el momento en que se inscriba la anotación de la demanda, hasta el momento en que se anote la demanda. Entonces el asiento de presentación sigue prorrogado hasta el momento en que se anote la demanda en el registro. ¿Ya? Entonces, eso es un tema que habría que considerar para que ustedes sepan. ¿Ya? Bueno, pero el procedimiento registral también puede terminar de otra forma. ¿De qué forma? Cuando hay un desistimiento de la rogatoria. El propio interesado puede desistirse, ¿no? Se desiste y puede, con ese desistimiento, está retirándose, digamos, ¿no? ¿Puede volver a presentar? No hay ningún inconveniente a que vuelva a presentar ese mismo título, ¿no? ¿Y cuál es el otro caso? Cuando hay una tacha. El título, como ustedes saben, puede ser tachado si es que hay un defecto insubsanable que va a impedir que se inscriba el título. Hay un defecto insubsanable. ¿Y en qué caso puede observar el registrador? El registrador puede observar cuando el defecto es subsanable, o sea, hay un defecto de forma, un defecto que en cierto modo no va a impedir que se inscriba el título. Entonces hay un defecto subsanable. O también puede darse el caso de que este defecto es que no se ha pagado la totalidad de los derechos. Y entonces, en ese caso, lo que hace el registrador es liquidar el título. Volviendo a lo que hemos dicho anteriormente, el registrador entonces, al calificar el título, tiene las siguientes posibilidades. O inscribe el título, o tacha el título. Digamos, son los dos extremos, en un sentido positivo y un sentido negativo. Pero también puede darse el caso, en cierto modo intermedio, que observa el título o liquida el título. Observa el título es cuando encuentra un defecto subsanable o liquida el título que significa que debe pagar una mayor cantidad. Eso se llama mayor derecho. El pago de un mayor derecho para que se inscriba el título. Y entonces la otra opción es que no se cumpla en el plazo determinado, hasta el día anterior al último sexto día, ¿no es cierto? Porque los últimos sexto días puede presentar, pero ya en los últimos 6 días ya no cabe subsanar un título que ha sido observado, ni pagar el mayor derecho. Entonces, ahí va a ir a la tacha necesariamente. Por el vencimiento del plazo sin haber subsanado la observación o sin haber pagado el mayor derecho. Y la otra opción que decíamos era que cabe desistirse de la rogatoria, desistirse de la inscripción. ¿Cuál es el trámite? Hay que presentar, el presentante tiene que legalizar su firma ante notario. ¿Y el notario también tendrá este requisito? No, tratándose de notario, no es necesario la legalización de firma. Entonces, de esa forma se produce el desistimiento, ¿no es cierto? El desistimiento.
¿Tienen alguna pregunta? Cedric, creo que está preguntando algo. Renato Espinosa había levantado la mano hace un rato. Adelante, Renato. Profesor, buenos días. ¿Me puede escuchar? Sí, sí. Gracias. Mire, justamente hablando del desistimiento, quería hacerle una consulta respecto a, por ejemplo, cuando uno se desiste, entiendo que el título es devuelto, ¿no? Pero supongamos que uno se desiste porque la observación que le ha hecho el registrador no le parece, ¿no? Entonces, yo entiendo que podría volver a iniciar el procedimiento presentando un nuevo título. Pero mi pregunta es si es que de repente, al hacer ese desistimiento y al haber existido la devolución del título, ya no queda rastro alguno de lo que pasó en el registro. Porque yo entendería que si, por ejemplo, quedara algún rastro de por qué se observó, de qué es lo que pasó con ese título, el nuevo registrador diría, o tendría al menos conocimiento de lo que pasó. Entonces ya estaría advertido y, por ejemplo, me podría hacer la misma observación si es que de repente yo quiero hacer un ruleteo de títulos hasta que encuentre algún registrador que efectivamente no encuentre ninguna observación. Entonces, por ahí va mi consulta. Si es que había antecedentes que quedaban registrados con el acto que quería inscribir, o si es que cada título es prácticamente una nueva vía en el registro. Ya. Renato, me gusta esta última frase que has dicho, cada título es una nueva vida. O sea, en teoría esto es así. O sea, en teoría no debiera, digamos, quedar rastro. O sea, cada título es uno nuevo, pero en el fondo yo creo que con estos avances tecnológicos y todo, los registradores saben qué cosa es lo que ha pasado con el título. O sea, se puede presentar como una cosa nueva y evidentemente incluso el registrador puede observarte por otra cosa, no por la anterior. Y hay casos en los cuales uno ha presentado un título y un registrador, digamos, se ha opuesto, etcétera, y se ha entercado, si se quiere, y uno se retira eso y presenta nuevamente el título y a veces el título sale inscrito porque el registrador nuevo tiene otra visión. Sin embargo, yo no te puedo asegurar 100% si no hay ahí algún rastro. O sea, en teoría puede haber algún rastro ya desde el punto de vista tecnológico, supongo, no te puedo asegurar 100% de que no quede absolutamente nada. Creo que teóricamente es algo nuevo, ¿no? Es algo nuevo. Y no debiera pues, pasar, pero puede pasarlo. Puede haber, digamos, un determinado rastro, pero no desde el punto de vista legal, sí desde el punto de vista tecnológico. Quizá puede haber algún antecedente, ¿no? Y eso es lo que te Gracias, podría comentar, mi querido Renato. sí, claro, sí lo entiendo perfectamente. Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Con qué principio registral tiene que ver este tema del procedimiento? ¿Con qué principio registral tendría que ver? Yo les hago esta pregunta, a ver. ¿Tendría que ver con algún principio registral? Aunque todavía no hemos desarrollado todos los principios, ¿no? Pero hay un principio que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Los juristas romanos decían prior tempore potior iuri. ¿Qué significa esto? Primero en el tiempo, poderoso en el tiempo, ¿no? Perdón, primero en el tiempo, poderoso en derecho. Prior tempore potior iure. Primero en el tiempo, poderoso en derecho. Tendría que ver con este principio registral de prioridad.
¿Sí o no? ¿Qué dice el principio de prioridad? A ver, Jacqueline, Profesor, tú quieres intervenir, ¿no? se me fue un poco. eh, no había levantado la mano, pero se me fue un poco la conexión y creo que se Allá. refería la pregunta era con qué principio tenemos que ver, si era con el de prioridad. O sea, el de prioridad señala que el título, o sea, el asiento de presentación, el título que se ha presentado, impide que cualquier otro título posterior sea calificado antes. Sí, así es, perfecto. Cedric, Doctor, ¿se me escucha? sí, sí, Bueno, hasta donde yo sé, el artículo 2016 en el libro de los registros públicos del Código Civil indica que la prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro. Entonces, cuando uno logra la inscripción, pues podrá acceder a una serie de beneficios, ¿no? Asimismo, tengo entendido que hay un hito muy importante con el asiento de presentación, porque finalmente los efectos de esta inscripción, lograda la inscripción, podrán ser retrotraídos al asiento mismo de presentación y no a la inscripción definitiva, ¿no? Pero solamente si es que se logra la inscripción. muy bien, Cedric. Profesor, sí, Sí, también justo por ¿alguien ese más? lado, Jacqueline, sí, por eso es que adelante. los asientos, o sea, por eso es que los títulos tienen la hora exacta en la que se han presentado, justamente por este tema de la prioridad. Muy bien, Jacqueline, muy bien, Cedric. Efectivamente, el artículo 2016 y el artículo 2017 del Código Civil se refieren al principio de prioridad preferente y al principio de prioridad excluyente. En buena cuenta es el mismo principio, ¿no?, de prioridad. Y también el reglamento dice en el noveno número romanos, numeral del título preliminar, dice, principio de prioridad preferente. Los efectos de los asientos registrales, así como la preferencia de los derechos que de estos emanan, se retrotraen a la fecha y hora del respectivo asiento de presentación, salvo disposición en contrario. Y el décimo, principio de prioridad excluyente, no puede inscribirse un título incompatible con otro ya inscrito o pendiente de inscripción, aunque sea de igual o anterior fecha, ¿no? O pendiente de inscripción, aunque sea de igual o anterior fecha. Entonces, tiene que ver, pues, con este principio de prioridad. Ahora, hay otras dos figuras de las que ya hemos hablado, quizá no hemos profundizado, pero una es que también tiene que ver con este principio de prioridad. ¿Cuáles serían esas dos figuras que ya ustedes lo conocen más o menos? Porque, bueno, estaban en la lectura y que tendrían que ver también con este principio de prioridad. A ver, ¿quién me dice cuáles son esas dos figuras? ¿Alguien sabe, no? Una tiene que ver con la Jacqueline. Adelante, Jacqueline. Profesor, creo que puede ser una, la que se refiere al bloqueo registral. Muy bien. Muy bien, Jacqueline. Una es el bloqueo registral. ¿Y la otra? Que tiene que ver con la denominación o reserva de prioridad, ¿no es cierto? Preferencia, claro, sí. Muy bien, entonces hay dos Cuando figuras ahí. necesitas... Sí, quería decir que el segundo es cuando, por ejemplo, necesitas inscribir, o sea, estás haciendo los trámites para llegar a la inscripción de una, por ejemplo, una sociedad y
y quieres hacer, o sea, quieres prever que ningún otro título se presente la constitución, por ejemplo, de una sociedad con la misma denominación o razón social que la que tú quieres escribir, y por eso se haría una inscripción de preferencia de preferencia de prioridad, ¿no? Muy bien, Jacqueline. Entonces son dos figuras parecidas, pero que son diferentes, ¿no? Una es el bloqueo registral, que se usa para asegurar que un contrato que está siendo, digamos, tramitado, siendo celebrado, y lo que se quiere es asegurar que ese contrato se inscriba antes que otro, ¿no? Porque nosotros sabemos que se accede al registro con un título, un instrumento público. O sea, el título es un instrumento público en principio. Sin embargo, excepcionalmente puede acceder al registro público un instrumento o documento privado. En este caso, por ejemplo, tenemos la celebración de un contrato que firman A y B. Y lo que se quiere es asegurar que este contrato se inscriba. Más aún, A y B celebran un contrato de compra-venta. A es el vendedor, B es el comprador. Pero B no tiene todo el dinero para poder cancelar el precio. Entonces B recurre a un banco, que podríamos decir en esto es C. El C viene a ser el banco. Y entonces, ¿cómo se va a asegurar C? ¿Cómo le va a prestar el dinero C, el banco? ¿Cómo le va a prestar el dinero a B? Justamente para eso se usa la figura del bloqueo registral. Porque ahí va a haber dos contratos. El primer contrato que firma A con B y el segundo contrato que firma B con C. El primer contrato es un contrato de compraventa y el contrato que firma de B con B, la persona, con C, el banco, que es el acreedor hipotecario, es un contrato de hipoteca. Entonces, el banco, ¿cómo se va a asegurar? Mediante esta figura del bloqueo registral. Entonces, excepcionalmente, la minuta, que en este caso serían 2 minutas, aunque en la práctica se llama cláusula adicional, pero en el fondo son 2 minutas, se presentan vía notarial. Notario hace un oficio y presenta al registro este bloqueo registral. ¿Y qué va a permitir esto? Que durante 60 días útiles, 60 días hábiles, no se pueda inscribir ningún título, salvo este, que es materia del bloqueo. Entonces, ¿cómo se llama? El banco, una vez que se ha anotado el bloqueo, gira el cheque, ¿no? ¿Y en qué momento se va a hacer la entrega del cheque? En el momento en que se firma la escritura pública. O sea, al momento de firmarse la escritura pública, el comprador está constituyendo ya formalmente una hipoteca a favor del banco, que se ha asegurado además mediante esta anotación en el registro. ¿Ya? Entonces, para eso se usa el bloqueo registral, que es una anotación
Estamos hablando acá ya de anotaciones preventivas, que son diferentes a las inscripciones. La otra figura es la reserva de prioridad o de preferencia registral, que se usa para cuando se va a constituir una determinada persona jurídica y que es muy recomendable desde el punto de vista profesional. Es decir, si se quiere constituir una asociación, una fundación, un comité, o más aún, una sociedad o una empresa, lo primero, lo recomendable es que se averigüe que no hay otro nombre, otra denominación, otra razón social. Y antes, cuando no existía esto, uno iba al registro y hacía esta averiguación, ¿no? Quiero constituir una sociedad que se llama Los Duendes Buenos, S.A. o SAC. Entonces, yo iba al registro y el registro simplemente me decía sí o no. Si me decía sí, obviamente yo iba a desistir de constituir esa sociedad con ese nombre. Pero si me decía no, yo podía constituir esa sociedad, en el ejemplo, Los Duendes Buenos, pero el mismo día en que yo estoy constituyendo la sociedad, se presenta al registro otras personas constituyendo esa misma sociedad. O sea, yo me encontraba al final con este problema de que he constituido la sociedad pensando que no había, y de hecho, en el momento que el registro me informa no había, ¿no? Entonces, he constituido la sociedad y me doy con esta sorpresa. Y eso implicaba pues ya todo un problema, porque el registrador me va a decir, no se puede inscribir porque hay ya otra inscripción previa o otro trámite que es previo al suyo que está bloqueando. Así que no cabe que se inscriba. Entonces eso implicaba pues que hay que cambiar la escritura pública, ¿no? Porque la cuenta incluso está a nombre de una determinada sociedad y al final esta sociedad no podía viabilizarse. Por lo tanto, lo recomendable ahora es cuando se constituye una sociedad, hacer este bloqueo, esta reserva de prioridad. ¿Cuánto tiempo dura? 30 días. Pero no son días útiles, sino son días calendario, o sea, durante 30 días calendario. El bloqueo registral dura 60 días hábiles, útiles, ¿no? La reserva de prioridad, 30 días calendario. Entonces, aquí hay una diferencia entre ambos, pero ambos tienen que ver con este principio de prioridad en materia registral, ¿no? Ya que hemos tratado este tema, me permito recomendarles, ya como para su práctica profesional, porque algunos de ustedes tal vez serán notarios o registradores, pero todos van a ser abogados y como tales van a ser consultados para la constitución, por ejemplo, de una sociedad. Entonces, ¿qué tendrían que ver ahí si se trata de constituir una sociedad? Doctora, doctor, quisiera constituir una sociedad. ¿Qué cosas usted me aconseja? ¿Qué es lo que harían primero? ¿Qué es lo que recomendarían primero? Señor o señorita o señora, yo lo que le recomiendo a usted es que constituya una sociedad. Sí, Alexandra, adelante. Profesor, disculpe, levanté la mano de casualidad, pero ya que está preguntando, lo primero sería, como usted menciona, hacer la reserva de nombre. Ajá, muy bien.
Y está muy bien, Alexandra, pero digamos, ¿tú recomendarías, si te consultan, constituir una sociedad colectiva o una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Qué recomendarías? Bueno, me parece que dependería de las necesidades de la persona que me lo está consultando. Ujú. Muy bien, pero normalmente las sociedades de responsabilidad ilimitada, como son las sociedades colectivas, son muy raras, ¿no? Sí, claro, no son comunes. Claro. ¿Y por qué son raras? Porque hay un tipo de responsabilidad ahí, que no es muy recomendable, ¿o sí? Sí, claro, no es muy recomendable, pero entiendo que las personas cuando buscan quizá llegar a más gente utilizan este tipo de sociedades. Sin embargo, yo personalmente no constituiría una sociedad de este tipo debido a que implica muchos riesgos. Muy bien. Muy bien, Alexandra. Anthony. Sí, profesor, concuerdo con mi compañera. En realidad, en la teoría, las sociedades se pueden, digamos, las personas que desean constituir una sociedad, pues dependiendo de sus necesidades o de sus exigencias, podrían realizarla por afinidad o simplemente de capital, ¿no? Y en diversos casos será pues de responsabilidad limitada o ilimitada, pero personalmente, y creo que la gran mayoría de personas lo que buscan al constituir una nueva personalidad jurídica es pues justamente crear una persona independiente que goce de la responsabilidad limitada. En ese sentido, creo que lo más conveniente, ¿no? Para toda persona sería pues constituir una SAC o una SRL en la medida que pues va a verse ante cualquier tipo de eventualidad, va a responder solo por la cantidad de su aporte. Muy bien, Anthony. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, obviamente hay responsabilidad ilimitada y responsabilidad limitada. Entonces, en la responsabilidad ilimitada, uno responde con todo su patrimonio, ¿no es cierto? En cambio, en la responsabilidad limitada, uno responde con una parte de su patrimonio. Entonces, hay por allí un tipo de responsabilidad, pero también hay otra responsabilidad cuando se trata de obligaciones, digamos, en las cuales intervienen varios deudores, en que los deudores responden por sí y por su parte, y en otros que responden por todo y por todos, ¿no es cierto? En una responsabilidad mancomunada, una persona responde por sí mismo y por su parte, y paga su parte y se libera de la responsabilidad. En cambio, en una responsabilidad, una obligación de carácter solidario, todos los deudores responden por todo y por todos. Entonces, en una sociedad colectiva hay responsabilidad solidaria y responsabilidad ilimitada. Y por lo tanto, una persona responde por todo y por todos, ¿no es cierto? Y responde con todo su patrimonio. En cambio, en una obligación mancomunada, responde por sí y por sí mismo, por su parte. Paga su parte y se queda liberado. Por eso es que en la práctica hay muy pocas sociedades en las cuales se dé esta situación de que la responsabilidad sea ilimitada y sea solidaria. Ahora, la responsabilidad solidaria, ¿cómo se establece?
la responsabilidad solidaria solamente se establece de dos formas, o por acuerdo, o por decisión, digamos, por expresión de voluntad, o por ley, ¿no? Hay casos en que en la ley dice, hay una responsabilidad solidaria acá entre determinadas personas o determinados funcionarios. Por ejemplo, los notarios tenemos responsabilidad solidaria con las personas que están obligadas a pagar el impuesto a la renta. Ustedes saben que ahora hay un impuesto que pagan los vendedores. Antes no había, pero ahora sí hay un impuesto que pagan en el caso de que hayan obtenido pues una ganancia, que es el impuesto a la renta. Hay casos excepcionales que ya lo veremos en que no existe esta obligación, pero ahí hay una responsabilidad solidaria entre el obligado y el notario. O sea que ahí estamos los notarios pues bastante complicados, ¿no? Porque eventualmente por una obligación de esta naturaleza podríamos tener responsabilidad. Entonces, cuando ustedes les consulten qué tipo de sociedad hacer, lo más recomendable, en mi opinión, es que sugieran una sociedad en la cual la responsabilidad sea limitada y sea mancomunada. Y naturalmente, lo primerito que habría que hacer es una reserva de denominación por razón social, ¿no? Como una sugerencia, porque en caso de que se use una denominación que ya está establecida digamos, en el registro, no va a ser posible la inscripción de esta persona jurídica que se está creando, ¿no? Va a ser pues toda una serie de complicaciones, por lo tanto, lo mejor es recurrir a esta figura que estamos comentando. Bueno, pasamos ahora a otro tema relacionado con las anotaciones preventivas, porque tanto el bloqueo registral cuando la reserva de prioridad son anotaciones preventivas. ¿Y qué cosas son o vienen a ser las anotaciones preventivas? El artículo 64 del reglamento dice: las anotaciones preventivas son asientos provisionales y transitorios que tienen por finalidad reservar la prioridad y advertir la existencia de una eventual causa de modificación del acto o derecho inscrito. ¿Cuáles son o sea, hay una diferencia ahí entre lo que se llama la inscripción y la anotación preventiva. La inscripción tiene pues un carácter definitivo. La anotación tiene un carácter temporal, tiene un carácter provisional, tiene un carácter, digamos, transitorio en principio, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de registración, o incluso cuando hablamos de inscripción en sentido general o en sentido lato sensu, es diferente cuando hablamos de inscripción o de registración en sentido estricto sensu. O sea, estrictamente, cuando nosotros nos referimos a inscripción, nos estamos refiriendo específicamente a la inscripción definitiva, siempre y cuando hablamos en sentido estricto. Ahora, si hablamos en sentido lato, de inscripción como sinónimo de registración, nosotros nos tendríamos que referir primero a la inscripción propiamente dicha. Segundo, a la anotación preventiva. Tercero, a la nota marginal, ¿no?
cuarto a la cancelación. Entonces, hay pues esta visión, ¿no? O estrictamente hablando, o ampliamente, en sentido lato. En sentido lato, no hay mayor diferencia entre inscripción y anotación preventiva. Pero ya estrictamente hablando, sí hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? De que la anotación preventiva tiene un carácter provisional, tiene un carácter temporal. En cambio, la inscripción definitiva, como su nombre lo indica, tiene una connotación definitivo, ¿no es cierto? Fijo, permanente. ¿Cuáles son los actos y derechos susceptibles de anotación preventiva? A, las demandas y demás medidas cautelares. B, las resoluciones judiciales que no dan mérito a una inscripción definitiva. C, los títulos cuya inscripción no puede efectuarse por no estar inscrito el derecho de donde emana. D, los títulos cuya inscripción no puede efectuarse porque adolecen de defecto subsanable. E, los títulos que en cualquier caso deben anotarse conforme a disposiciones especiales. Las anotaciones de los incisos C y D, que son justamente los títulos cuya inscripción no puede efectuarse por no estar inscrito el derecho de donde emane, y la D, los títulos cuya inscripción no pueden efectuarse porque adolecen de defecto subsanable, solamente procede en el registro de la propiedad inmueble. Y respecto a los actos señalados en los numerales 1 al 6 del artículo 219 del Código Civil. ¿Alguien tiene su Código Civil ahí? ¿Podría leer a ver qué dicen los numerales 1 al 6 del artículo 219, 2019? ¿Alguien tiene su código o no? Ricardo. Sí, Alexandra. A ver, Alexandra. Por favor. Doctor, es el artículo 219. El acto jurídico es nulo. 1, cuando falta la manifestación de voluntad del agente. 2, No, cuando perdón, Alexandra, me he equivocado yo de mencionar. El artículo 219 que se refiere a la nulidad del acto jurídico, ¿no? No es 2019, perdóname, Alexandra. No se preocupe. El 219 sí es la validez del acto jurídico. Sí, ya me parecía raro. Un segundito. Profesor, yo lo puedo leer. A Yo lo ver. tengo acá en la mano. Perfecto. Son susceptibles en el registro del departamento o provincia donde está ubicada cada inmueble. ¿Le leo todos los numerales o algún numeral específico? A ver, ¿qué cosa es lo que leíste? Actos y derechos inscribibles, artículo 2019. Ya, sí, lee, por favor. Ya. Son inscribibles en el registro del departamento o provincia donde está ubicada cada inmueble. Primero, los actos y contratos que constituyen, declaren, transmitan, extingan, modifiquen o limiten los derechos reales sobre inmuebles. 2. Los contratos de opción. 3. Los pactos de reserva de propiedad y de retroventa. 4. El cumplimiento total o parcial de las condiciones de las cuales dependan los efectos de los actos o contratos registrados. 5. Las restricciones en la facultad del titular de derecho inscrito. 6. Los contratos de arrendamiento. Y 7. Los embargos y demandas verosímilmente acreditados. Ya, entonces, muy bien lo que ha leído Celeste, que ¿cómo se llama? Me hace insistir en algo que ya les he comentado, pero que es importante. ¿Qué es lo que determina la inscripción? O sea, el lugar de la inscripción. Si se trata de inmuebles, ¿qué es lo que va a determinar? En otras palabras, ¿en qué registro, o sea, en qué registro de qué lugar se va a inscribir, por ejemplo, la propiedad de un terreno?
¿Dónde se va a inscribir? ¿En qué lugar? Primero en el registro de propiedad, ¿no? Registro de propiedad. Y ahora hay lo que se llama el registro de predios, ¿no? Pero, ¿de qué lugar? Del lugar donde se haya ubicado el inmueble, donde se haya ubicado el predio. Entonces es una regla que ya ustedes tienen que saber. En segundo lugar, ¿dónde se inscribe, por ejemplo, una sociedad? ¿En qué registro? Registro de personas jurídicas, ¿no es cierto? Pero ¿de qué lugar? ¿Qué es lo que manda ahí la inscripción? ¿Qué es lo que orienta la inscripción? El domicilio, el lugar donde está domiciliada la sociedad. No importa dónde se ha constituido la sociedad se ha podido constituir en Lima, pero si se fija como domicilio la ciudad de Juliaca, por ejemplo, en Puno, tiene que inscribirse allí, independiente, repito, de dónde se ha constituido. ¿Qué pasa con los poderes? ¿Dónde se tienen que inscribir los poderes de personas naturales? Porque de personas jurídicas van a ser en el registro donde está inscrito la persona jurídica, ¿no es cierto? Pero de personas naturales, ¿dónde se inscriben los poderes? ¿En qué registro? ¿De qué lugar? Será en el registro de personas naturales, mandatos y poderes de la localidad donde se va a ejercer ese poder. Por lo tanto, ya ustedes saben, ¿no? Estas reglas, que se puede decir reglas de oro para la cuestión de la inscripción, que ya ustedes no se van a olvidar. Entonces, las anotaciones a las que nos ha leído Celeste Xiomara, se refieren para esas anotaciones preventivas a aquellas que están contempladas en el artículo 2019 del Código Civil, incisos del 1 al 6. Entonces ustedes van leyendo eso para la próxima clase en que vamos a continuar con este tema de anotaciones preventivas. ¿Tienen alguna pregunta? O si quieren, ya continuamos pues el día jueves. Creo que el día jueves va a haber otro control, ¿no, Arturo? Sí, es el tercer control de lectura que va a seguir el mismo formato del control anterior, es decir, 5 preguntas y media hora para desarrollarlo. Ya, muchas gracias, Arturo. Sí, Cedric, adelante. Sí, doctor, ¿se me escucha? Sí. Una consulta, doctor. El plazo en el cual dura la reserva de la prioridad para la denominación de una sociedad que mencionamos, ¿es de 30 días calendario? ¿O Sí, cuál era? 30 días calendario, Cedric. 30 días calendario. Gracias. ¿Qué vas a hacer si se te vence? Tienes que presentar de nuevo, ¿no? Tienes que hacer Pero, una nueva. ¿Ah? pero tendría que presentarlo antes de que venza, o unos días antes de que venza, o justo cuando ya venció. No, tú lo puedes presentar antes también. Tú lo puedes presentar antes. Si calculas que tu tiempo no te da, lo presentas antes, ¿no? Pero obviamente van a calificarlo en el momento en que ya está vencido, ¿no? Antes Claro. no lo... Ya, pero lo puedes presentar antes. Porque si lo presentas después, corres el riesgo de que ahí en el interregno alguien se, digamos, presente y te bloquee, ¿no? Gracias, doctor. De nada, Alexandra, dime. Doctor, una pregunta súper puntual y tiene que ver con lo que preguntó mi compañero. De hecho, ¿la reserva de nombre es prorrogable o no? ¿O en todos los casos se tiene que esperar a que, bueno, no me contesten y volverla a presentar? No es prorrogable. No es prorrogable. O sea, tienes que presentar nuevamente. Puedes hacer una solicitud y bueno, en la práctica tú puedes hacerlo, si se quiere antes de que se venza, pero lo haces como una cosa nueva, no cabe prorrogar.
Y se va a calificar el día justamente que ya está vencido y al toque entra de nuevo la solicitud de reserva. Gracias, doctor. De nada, Alexandra. Bueno, entonces, nos vemos el jueves. No se olviden que vamos a tener una primera media hora con su control. ¿Ya? Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, señoritas. Nos vemos entonces. Gracias, Alexandra. Buenos días. Gracias. Doctor, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Nos vemos. doctor. Hasta luego. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor. Buen día. Gracias. Lo mismo a ustedes.